Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenidos una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogás en Colombia. Hoy les tengo una buena noticia. La buena noticia es que sí hay gas en el mundo y está para la venta. Tenemos un mundo de GLP para aprovecharlo. El gas es el energético de los próximos 40 años. Inversiones multimillonarias alrededor del mundo así lo demuestran. El gas representa la seguridad energética, la eficiencia económica, la productividad y la competitividad de muchos países. Representa la transición o puente hacia el hidrógeno. El gas es un combustible estratégico para atender las necesidades energéticas del mundo. Recuerden que 60% del GLP se obtiene a partir del gas natural. Por eso es que muchos países están haciendo uso de este recurso. Pero antes de seguir hablando del tema, necesitamos conocer un concepto muy importante que es la densidad energética. La densidad energética es esa energía que hay por unidad de volumen o esa energía que hay por unidad de masa. Aquí en este cuadro podemos ver esa energía por unidad de masa expresada en unidades de energía, julios, particularmente en megajulios por cada kilogramo. Y sobre el eje vertical la vemos la energía por unidad de volumen en megajulios por litro. Podemos ver en dónde se encuentra el GLP. Está en esta zona, en este cuadro que está en verde, encerrado en este círculo verde. Ahí podemos ver que tiene una densidad energética muy importante, superior a la del gas natural, pero de todas maneras inferior a la del hidrógeno. Aquí lo vemos hacia la parte derecha, esa gran cantidad de energía por unidad de masa, y por eso es que es importante el hidrógeno. Pero hacia la parte izquierda inferior podemos ver la densidad energética de las baterías de ion litio, que son todas estas baterías que utilizan los coches eléctricos. Vemos que su densidad energética o energía específica es muy baja, tanto por unidad de volumen como por unidad de masa. Entonces es por eso que se tiene que buscar la manera de migrar hacia el hidrógeno con unas cosas nuevas que se llaman las baterías de hidruro metálico. Eso es lo que está predominando actualmente en la industria de los automóviles eléctricos, porque es pasar de un lado, pasar al otro lado con la densidad energética. Y aquí en este cuadro vemos que a mayor densidad de energía habrá más energía disponible para acumular o transportar por unidad de volumen, en el caso del diésel o la gasolina, que son combustibles líquidos, o de masa, en el caso del GLP o del hidrógeno, que tienen una gran densidad de energía por unidad de masa. Casi que podemos ver aquí como el propano y el butano tienen unos valores muy grandes después del hidrógeno, aunque no es el que más densidad energética tiene. Por eso tenemos que buscar la manera de transportar grandes cantidades de energía y tendremos que buscar la manera de tenerlos en estado líquido. Esos gases, como son gases y su tendencia es a estar por todo lado, la única manera de transportar grandes cantidades de energía es licuando. Lo mismo le pasa al hidrógeno, aunque el hidrógeno no es el que más tiene. Entonces, esa es la importancia del GLP. Aquí vemos algunas equivalencias energéticas de distintos combustibles. Realmente los combustibles que más densidad energética tienen por unidad de masa, estamos hablando de los combustibles nucleares. En el caso del uranio, 5 gramos de uranio equivalen a 1000 kilogramos de carbono, o sea, una tonelada, o a 561 litros de petróleo, o a 480 metros cúbicos de gas. Estamos hablando de una densidad energética muy grande, 450.000 kilovatios hora por cada kilogramo. En esta fotografía podemos ver el pedacito de uranio que nos puede dar esa energía. Entonces es una cantidad muy grande. Lo que pasa es que los combustibles nucleares generan también unos desechos radioactivos que son muy venenosos y pues todavía no hemos podido saber qué hacer con ellos, salvo en algunos casos arrojarlos al mar. Otro concepto importante que tenemos que tener es conocer qué es el barril equivalente de petróleo, comúnmente conocido como BEP o conocido como EOB, Equivalent Oil Barrel, que corresponde a la energía liberada cuando se quema un barril de 42 galones de petróleo. Se usa en la industria oil and gas para unificar reservas de petróleo y gas bajo una misma medida, dado que en el mercado internacional lo que hacemos es negociar, transar energía. Normalmente se negocian millones de BTUs. ¿Y qué es un BTU? Un BTU es la unidad térmica británica, British Thermal Unit. Es una medida de energía correspondiente a la energía necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua 1 grado Fahrenheit. Entonces, cuando hablamos de densidad de energía y hablamos de
de millones de BTUs, simplemente estamos hablando de la cantidad de BTUs que hay almacenado en un combustible. En el caso del petróleo crudo, estamos hablando de 5.8 millones de BTU. En el caso del diésel, 6,2 billones de BTU. En el caso de la gasolina, 5,2 millones de BTU. Todos esos son combustibles líquidos, corresponden a 42 galones. Pero ya cuando hablamos de combustibles gaseosos como el GLP o el GNL, gas natural licuado, o el gas natural comprimido, vemos que va disminuyendo su densidad de energía. Entonces, en el caso del gas natural, es equivalente a ese barril en energía. Tenemos que hablar de 28 metros cúbicos, que hay que comprimirlos para que puedan caber en ese barril. Esos 28 metros cúbicos es el consumo promedio de 3 hogares de 4 personas en un mes. En el caso del gas natural licuado, vamos a tener que coger y reducir ese gas 600 veces su volumen para poderlo tener licuado, y solo así tendremos 3.3 millones de BTU. Y en el caso del GLP, lo que hacemos es reducir su volumen, también licuándolo, solo que lo reducimos menos, 270 veces. Y lo vamos a tener que enfriar a una temperatura, dependiendo de la composición del GLP, pero no va a pasar de los menos 42 grados centígrados, que es la temperatura en que está almacenado el propano, que es su principal componente. En el caso del GNL, eso tenemos que enfriarlo hasta menos 160 grados centígrados, y estamos hablando ya de la criogenia industrial, que es una ciencia de bajas temperaturas. Entonces, para resumir, un barril equivalente de petróleo son 5.8 millones de BTU o 1.700 kilovatios hora o 6.119 megajoule. Entonces, es como tener un barril más grande de GLP o mucho más grande de GNL, porque tendríamos el GNL que tener 301 litros, o en el caso del GLP 244 litros. En el caso del crudo son 159 litros. Hay que tenerlo almacenado así, de esa manera, pero estos son unos valores que dependerán del producto, de dónde salió, dependerá de su densidad, de dónde proviene ese gas, y también depende de una cosa que se llama el poder calorífico. Porque ese poder calorífico, más adelante lo veremos, esa densidad va a ser función de ese poder calorífico que tenga. Entonces, el concepto es que lo que hacemos en el mundo es transportar energía. Y como transportamos energía, entonces hablamos de toneladas. Hablamos también de la tonelada equivalente, la TOE, que equivale a 6,84 barriles equivalentes. Casi 7 barriles de petróleo, equivalentes de petróleo, serán una tonelada equivalente. Entonces, lo que nosotros hacemos es mover en el mundo energía. ¿Y por qué? Porque eso lo consumimos. Mundialmente se consume sobre todo para generación de electricidad. El gas natural va a ganar terreno en los próximos 40 años, reemplazando paulatinamente el carbón y el petróleo. Ya está pasando en más de 60 países que usan este energética. Aquí en este diagrama vemos cómo, hablando exclusivamente de generación eléctrica, el gas natural ya tiene un buen porcentaje, pero también hay todavía otro porcentaje muy grande que se genera con carbón, de electricidad. Entonces, a eso hay que apuntarle, después que llegar. Y para poder mover esas grandes cantidades de energía es que lo movemos licuado. Esa es la ventaja, solo para poderlo transportar. Y en esta otra gráfica vemos la producción de energía por fuente. Solo el petróleo crudo y el carbón suman el 60% de esa producción de energía, y hay que reemplazarlo por gas, bien sea GLP o GNL, y por lo que se llaman las energías renovables. Pero ¿qué otros usos podemos tener en el GLP y en el GNL? Fuera de la generación de electricidad, que ustedes saben qué cantidad de electricidad se necesita en el mundo hoy en día con el tema de los vehículos eléctricos, con el tema de todas las electrodomésticos, muchas cosas funcionan con electricidad. Pero también para el gas domiciliario o para la industria, y definitivamente pues para el autogás y el GNL. Hay un proyecto muy importante en el mundo, que es el mayor proyecto de GNL. Es para llegar a una producción mundial en el 2020 se llegó a 450 millones de toneladas al año. Es el proyecto Gorgon. Solo ese proyecto tiene 85 millones de toneladas al año que le aporta al mercado mundial del gas. Eso fue un proyecto de 54.000 millones de dólares. Los accionistas fueron Chevron en mayor proporción, con la Shell, ExxonMobil. Mire, estamos hablando de las 3 grandes petroleras del mundo, pero también
están metidos en menor proporción la Osaka Gas, una empresa de electricidad japonesa, y la Chubu Electric, que es otra empresa grande japonesa para generación de electricidad. Entonces ellos aseguran con ese gas la generación de electricidad. Y Australia también tiene la mayor plataforma flotante de licuefacción del mundo. Es un buque factoría gigante, entrega gas a los buques metaneros, opera en Gorgon, en la isla Barrow, en Australia Occidental. Esa plataforma, que es se llama FLNG, de Floating Liquefied Natural Gas, está ubicada mar adentro, está ubicada a 500 kilómetros de la costa oeste australiana, y solo esa plataforma, ese buque factoría, es 3 veces del ancho del Titanic y 2 veces de alto que el Titanic. Bueno, algunos pueden decir el Titanic era un barco relativamente pequeño, pero estamos hablando de unas factorías flotantes muy grandes. Proyectos que entraron en operación en el año 2019, sobre todo entraron en Estados Unidos. Cameron, con 18.5 billones de metros cúbicos. Corpus Christi, 12.3 billones de metros cúbicos. Elba Island, Freeport. Estamos hablando de estas cifras y están en el Golfo de México, que es donde se produce la mayor cantidad de GNL. Está el Prelude en Australia y una plataforma en Argentina de 0,7 billones que es el buque factoría Tango, que vamos a hablar ahorita más adelante. Vysotsk en Rusia, porque Rusia también ha entrado como un actor importante en este tema. Pero no podríamos hablar de gas sin dejar de hablar de un país muy importante que se llama Qatar. Qatar no es solo famoso por la Copa Mundial de FIFA 2022, o no solo porque allá está el futbolista James Rodríguez en el equipo Al Rayyan. Qatar es un país que es más o menos del tamaño de Sucre, el departamento de Sucre, 10.600 kilómetros cuadrados tiene Sucre. Qatar tiene una superficie de 11.500 kilómetros cuadrados, tiene un Producto Interno Bruto de 184.000 millones de dólares en el 2018 y solo tiene 2.8 millones de habitantes en el 2020, de los cuales el 80% son trabajadores extranjeros. Pero, ¿qué es lo importante de Qatar? Qatar es una fuente mundial de energía. En diciembre del 2018, Qatar anunció su retiro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP a partir del 1 de enero del 2019. Y lo que hizo fue aumentar su producción de gas de 77 millones de toneladas al año a 110 millones de toneladas al año. Estamos hablando de más de un 40%. Y lo mismo iba a hacer con su producción petrolera, de 4.8 millones de barriles por día, pasó a 6.5 millones de barriles por día, a pesar del boicot generado por Arabia Saudita, Egipto, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. De todas maneras, 4.8 o 6.5 millones de barriles por día, eso es un valor muy grande, si teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Colombia no llegamos ni a un millón de barriles por día. Estamos hablando de cifras muy altas. Y como estamos hablando de gas natural y estamos hablando de petróleo, entonces necesariamente estamos hablando de ese gas asociado y de ese GLP que puede salir también por refinería. Estamos hablando de eso. Pero Qatar se muestra al mundo a través de inversiones diversificadas. Ellos tienen su canal Al Jazeera Media Network, ustedes de pronto lo han escuchado. Tienen su aerolínea Qatar Airways, que es una de las más lujosas del mundo. Y tienen también inversiones en equipos, sobre todo en equipos de fútbol, que ustedes saben las inversiones tan grandes para poder tener esa superestrella en el Paris Saint-Germain. Entonces eso hace que Qatar sea pues un país de mucho dinero y de muchas inversiones, pero va más allá. Qatar tiene las flotas más grandes de buques metaneros de tercera generación. Lo último en buques los tienen ellos. Esos buques son unos buques tan grandes que son del largo de 3 campos de fútbol. Eso es los que llaman los Kumax, buques Kumax. Eso es una flota grandísima que son como de 280.000 metros cúbicos para transportar. Pero adicionalmente, fuera de que posee la mayor flota gasera del planeta para mover toda esta cantidad de energía que les estoy diciendo, en junio del año pasado, junio de 2020, firmó un contrato por 19.200 millones de dólares para reservar cupo para la construcción de 100 buques metaneros para ampliar su flota de aquí al 2027 y transportar 126 millones de toneladas al año de gas que va a producir. Eso lo hizo con Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries y DSME, que es la Daewoo, la fabricante de buques Daewoo. Entonces, eso es una cosa impresionante. Pero adicionalmente, si vemos a Qatar como un país lejano, por allá en el oriente, miren que ellos firmaron en el 2019 un contrato, la Qatar Petroleum firmó un contrato con la ExxonMobil. Imagínense, lo firmaron para el Golfo de México.
para el proyecto Golden Pass en Sabina, Texas. Y resulta que lo firmaron. Qatar Petroleum tiene el 70% de ese contrato y ExxonMobil solo tiene el 30%. Y es construir a partir del 2020 y va a operar a partir del 2024 16 millones de toneladas de gas natural licuado por año. Tiene 5 tanques de 155.000 metros cúbicos, 2 puntos de atraque y 111 kilómetros de gasoducto al interior de los Estados Unidos. Estamos hablando de unas cifras impresionantes de gas. Pero no solo eso, vienen otros proyectos importantes de GNL, 3 en Australia, 7 en Estados Unidos y 2 en Rusia, que prácticamente ya están en operación. Y entonces estamos hablando de los 4 grandes de la exportación del gas. Estamos hablando de Qatar, de Australia, de Estados Unidos y de Rusia. Pero viene uno más, un actor importante que es Canadá. Canadá está haciendo 25 plantas de gas, 6 en la costa este y 19 en la costa oeste. Fuera de las 37 plantas que va a haber en Estados Unidos y las 12 plantas que va a haber en Australia, de las cuales 9 son offshore, y 2 plantas de regasificación en México. Y entran 15 actores más en diversas partes del mundo. Estamos hablando de fuera de países importantes, por ejemplo, en autogás como Alemania, Polonia, Turquía. Estamos hablando de países que ustedes ni se imaginan: Líbano, Djibouti, Pakistán, Vietnam, una serie de países que están entrando al negocio. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? Comunícate con nosotros. Datos interesantes. ¿Sabías que en Qatar no existen los impuestos? Es de los pocos países del mundo donde sus ciudadanos no saben qué es un impuesto. Además, Qatar patrocina varios equipos de fútbol a nivel mundial. No olviden revisar la revista. Está disponible todavía la segunda edición, también está disponible la primera edición. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.